compartir. Ahí. Ahí se Si ve quieres, el... no compartes si quieres, si te acomoda más. Puedes dejar de ¿Ese? compartir por completo. Entonces, como les decía, hoy día vamos a tener la tercera jornada sobre salud con enfoque de género. Les queremos recordar a los presentes que se pueden inscribir en nuestra red y para recibir información de las distintas actividades que desarrollamos en la red Chilexam. Además, les recordamos que para recibir el certificado de asistencia deben tener al menos 3 participaciones, las que registramos por medio del nombre que deben escribir ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos también a quienes están conectados los días lunes y martes y los invitamos a revisar las grabaciones que están disponibles por medio del canal UDD TV en YouTube y en las cuales se abordaron distintas temáticas y muy interesantes y relevantes como los aportes y retos del enfoque de curso en vida de personas en movilidad y también la salud de niños, niñas y adolescentes con enfoque en derechos humanos. El día de hoy, las presentaciones abordarán aspectos asociados a la salud de personas en movilidad con enfoque de género. Esto es especialmente relevante ya que las políticas públicas, tanto en salud como en otros ámbitos, están poniendo especial énfasis en este aspecto, el enfoque de género. Y en este sentido, a nivel global y también a nivel nacional, hemos visto cómo el género femenino particularmente ha estado más expuesto a las inequidades a nivel global, pero también en salud. Y si a ello sumamos la migración como un elemento que puede además exponer con mayor vulnerabilidad a las personas, especialmente a las mujeres. Esto repercute en todos los ámbitos a nivel personal, familiar y comunitario, pero por sobre todo en el acceso a la salud, en tener mayores indicadores de salud mental, en la violencia de género, la salud reproductiva y condiciones de vivienda laborales, todo lo cual puede redundar en peores resultados de salud a nivel global. De esta manera, considerar el enfoque de género es crucial para garantizar que los sistemas de atención médica aborden las necesidades específicas de mujeres, hombres y personas de diversas identidades de género de manera equitativa. También es esencial para garantizar que los sistemas de atención médica sean inclusivos, equitativos y capaces de abordar las diversidades las diversas necesidades de las personas, independientemente de su género. Y esto contribuye tanto a la promoción de la salud como también al logro de objetivos más amplios en cuanto a igualdad y justicia social. Daremos comienzo el día de hoy con la presentación de Alexandra Bach. Alexandra es antropóloga, magíster en estudios de género, magíster en estudios avanzados en antropología social y cultural y también doctora en antropología social y cultural. Actualmente trabaja como investigadora del Centro de Salud Global Intercultural CESGI y CIM de la Universidad del Desarrollo. Su interés es en el estudio de la interculturalidad, el género y las identidades en diferentes contextos. En los últimos años, sus investigaciones se han centrado en torno a la salud de adolescentes y jóvenes, principalmente en los ámbitos de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias, Alexandra, y bienvenida a nuestra red. Muchas gracias, María José. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar participando en esta nueva versión de la Escuela Abierta de la Red Chilena de Salud y Migración, de la cual también formo parte, y feliz de poder estar aquí compartiendo, ¿no es cierto?, con todos quienes nos acompañan este año. Me imagino que hay personas que ya participaron años anteriores y ojalá, ¿no es cierto?, que quienes se están incorporando sigan participando el próximo año en lo que viene, ¿no es cierto?, en las distintas actividades que Richisam tenemos programadas. Entonces, lo que a mí me corresponde compartir en esta sesión es sobre género, migración y salud. Son pocos los minutos que hay, ¿no es cierto?, para abordar este tema, así que principalmente el objetivo es dejarlo planteado, dejar de cierta manera la inquietud y también poder compartir las experiencias posteriormente de quienes van a comentar estos trabajos y también de todos quienes nos acompañan a través del chat y a través de las redes que tengamos para comunicarnos. Entonces, lo primero, ¿no es cierto?, es
enunciar que la migración internacional, ¿no es cierto?, en Chile requiere necesariamente de la mirada desde un enfoque o una perspectiva de género. ¿Y esto por qué? Porque si bien, ¿no es cierto?, cada sociedad posee un sistema sexo-género particular, ¿ya? Es decir, ¿qué queremos decir con esto y que está puesto en esta lámina? Que cada sociedad o cada cultura tiene un conjunto de arreglos por los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos, ¿no es cierto?, de la actividad humana, como a través principalmente de prácticas, de símbolos, de representaciones, de normas, de valores, ¿no es cierto?, que cada sociedad elabora a partir de la diferencia sexual y que dan sentido al relacionamiento entre las personas. La migración en sí misma también va reproduciendo de cierta manera estos patrones sexo-género o estos sistemas sexo-género de los distintos países de orígenes en que vienen las personas migrantes internacionales. Pero además de eso tenemos que reconocer que en estos flujos migratorios que estamos experimentando hoy en día, que principalmente tienen la particularidad de ser estos flujos migratorios sur-sur, existe de cierta manera una cierta ideología de género que compartimos dentro de los países latinoamericanos y que está marcado, ¿no es cierto?, por un patriarcado que también es bastante particular. Que este patriarcado, de cierta manera, se viene desarrollando desde nuestros procesos de conquista y colonización y van adquiriendo características particulares de acuerdo a los contextos, ¿no es cierto?, que vivimos hoy en día. Entonces, hay muchos elementos que compartimos, ¿ya? Y entre ellos tiene que ver, ¿no es cierto?, con este patriarcado que arrastra machismo, ¿no es cierto?, y que arrastra también la subordinación de ciertos grupos sociales, entre ellos las mujeres, las diversidades sexogenéricas y también, ¿no es cierto?, las niñeces, que ponen a estos grupos en un lugar de menor valoración social y por ende, ¿no es cierto?, en riesgo de sufrir distintas, podríamos decir, inequidades y también distintas violencias derivadas de estos sistemas o ideologías de género propias de nuestra cultura latinoamericana. Entonces, si bien cada sociedad, podríamos decir, para no hacer estas diferenciaciones de fronteras y de países, pero cada sociedad o cultura de origen de nuestras poblaciones migrantes internacionales posee características particulares en relación al género, compartimos este marco y se va reproduciendo también este marco a medida que las personas se van asentando también en nuestro país. Y importante también el cruce que tenemos que hacer entre lo que es el modelo de determinantes sociales de la salud y el género, porque el género de cierta manera es un determinante social de la salud que está presente de manera transversal en todo el modelo de determinantes sociales de la salud. Es decir, ¿no es cierto?, lo encontramos tanto en el contexto socioeconómico y político, es decir, podemos ver cómo efectivamente las bases normativas, ¿no es cierto?, legales en relación a la migración hoy en día también están cruzadas por una temática de género que subordina a ciertos grupos, los mismos que decíamos anteriormente, principalmente mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas, pero vemos también que en un nivel intermedio la posición socioeconómica, la clase social y la etnia hacen que las mujeres y ciertos grupos en particular estén en una posición de mayor subordinación. Ahora, si vemos esto también desde un enfoque de masculinidades, vemos que los hombres no escapan de ciertas posiciones de subordinación, sobre todo ciertos grupos de hombres, de migrantes internacionales, ¿no es cierto?, que también se ven en una posición de mayor subordinación en relación a lo que es la población masculina nacional. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de incorporar una perspectiva de género en el análisis de la migración internacional en Chile desde una mirada de salud, lo hagamos también desde el cruce de los determinantes sociales de la salud y también, ¿no es cierto?, desde una perspectiva interseccional. Es decir, el género siempre, de cierta manera, va a estar dialogando con otras dimensiones que construyen la identidad de las personas, como es la etnia, como es la clase social, entre otras variables, ¿no es cierto?, dimensiones que van a construir nuestro ser. De esta manera vemos que cuando se cruza el género con la etnia o la raza, ¿no es cierto?, en todos los procesos de racialización que vemos que están muy presentes hoy en día en nuestro país, ¿no es cierto?, y eso también se cruza con la clase social, vemos que hay ciertos grupos sociales que están si lo ponemos en una escala jerárquica, en una posición de mucho mayor subordinación dentro de los propios grupos migrantes que otros.
Uno de los principales grupos que quedan subordinados, sobre todo desde esta mirada interseccional, es decir, el cruce entre género, etnia y clase social, son ciertos grupos de mujeres migrantes internacionales, ¿cierto? Y que son principalmente aquellas que están en los escalafones más bajos dentro de la jerarquía racial y social latinoamericana, y que son principalmente, ¿no es cierto?, las mujeres afrodescendientes o pertenecientes a pueblos originarios, y que están también en una posición socioeconómica más desfavorable. ¿Qué es lo que ha pasado en relación, de cierta manera, a las temáticas de estudio en relación a la investigación de migración internacional en Chile desde una perspectiva de género? Las mujeres migrantes han sido abordadas más que nada en relación a su condición laboral, también en relación a las desigualdades en los mercados de trabajo feminizados, ¿no es cierto?, en las que se insertan, que son principalmente trabajos de cuidado y también muchas veces trabajo sexual que viene dado no necesariamente, ¿no es cierto?, por una elección de insertarse dentro del comercio sexual, sino que principalmente también muchas veces por la realización de comercio por sobrevivencia, ¿no es cierto?, o por la inserción dentro del comercio sexual como única vía de generar ingresos. Así también, ¿no es cierto?, la relación del trabajo con el espacio familiar. Vemos todo lo que tiene que ver con los estudios en relación a las cadenas globales de cuidado, las maternidades transnacionales, etcétera. También todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes, experiencias en las cárceles, qué es lo que pasa, ¿no es cierto?, con las mujeres migrantes internacionales que caen efectivamente en cárceles en Chile, y también los procesos de racialización y sexualización de las mujeres y niñas migrantes, que tiene también un desarrollo teórico importante en nuestro país. En relación a las mujeres migrantes y el trabajo, vemos, ¿no es cierto?, que el trabajo de las mujeres migrantes está altamente determinado, ¿no es cierto?, por, de cierta manera, su condición de género, y que se centra principalmente en labores de servicio, más que nada cuidados, ¿no es cierto?, de terceros, y también labores de limpieza o labores de ese estilo. Existen pocos datos actualizados sobre el empleo de mujeres migrantes en comercio sexual, pero sí podemos ver hoy en día, sobre todo en lo que ha sido desde el 2020 hasta la fecha, sobre todo con el fenómeno de la pandemia de por medio y con todo el ingreso por pasos no habilitados de mujeres que están en situación de irregularidad, cómo ha aumentado también lo que tiene que ver el comercio por sobrevivencia, y también eso muy ligado a todas las violencias, ¿no es cierto?, sexuales y de género que viven muchas mujeres en el ingreso por pasos no habilitados y también en el proceso migratorio de caminatas, ¿no es cierto?, y circulación en contextos de alto riesgo por los distintos países de Latinoamérica. Aquí tenemos algunas cifras en relación, ¿no es cierto?, a todo lo que tiene que ver con las mujeres en el trabajo en Chile. Y también darnos cuenta que efectivamente las mujeres que están, mujeres migrantes que ingresan a Chile, la mayoría de ellas, ¿no es cierto?, están en edad productiva, pero también en edad reproductiva. Y esto nos obliga a reflexionar sobre su salud sexual y también sobre su salud reproductiva. En este ámbito, súper interesante mencionar que efectivamente, ¿no es cierto?, la mayoría de los estudios en relación a salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes viene principalmente dado por lo que tiene que ver con el acceso, sobre todo, a controles de gestación y también atención de parto y puerperio dentro del sistema de salud. Es decir, se concentra principalmente la salud sexual y reproductiva en lo que son los ámbitos reproductivos de las mujeres migrantes, con bastante estigma y discriminación en este ámbito, ¿no es cierto?, desde el sistema de salud y la sociedad en general, sobre todo por los retrasos en lo que tiene que ver con los controles de gestación, y principalmente en ciertos grupos de mujeres migrantes que, si lo miramos desde una mirada interseccional, también está bastante marcado por procesos de racialización, sobre todo con mujeres afrodescendientes y provenientes de ciertos países, ¿no es cierto?, en particular, que tildan a estas mujeres, ¿no es cierto?, como, entre comillas, entre otros estereotipos, como irresponsables en lo que son sus controles de gestación, etcétera. Ahora, esto de cierta manera se ve reforzado el foco puesto en lo que es la etapa reproductiva y sobre todo en la control de gestación, parto y puerperio, porque efectivamente las cifras nos muestran que todavía la mayor cantidad de egresos hospitalarios en población migrante internacional está dado principalmente por el tema del parto y el puerperio, lo que hace que haya un foco especial en esta parte del ciclo reproductivo de las mujeres. Pero
nos hemos dado cuenta que efectivamente los contextos en que se encuentra el proceso migratorio actual de las personas migrantes internacionales hace que tengamos que abrirnos sobre todo hacia factores asociados con la salud sexual que no necesariamente tienen que ver con la reproducción de las mujeres. Vemos hoy en día patrones que nos hablan de mujeres que migran solas, muchas de ellas adolescentes no acompañadas, jóvenes, ¿no es cierto?, en busca de oportunidades y muchos contextos de riesgo y vulneración de derechos en las fronteras, ¿no es cierto?, de estas mujeres y de estas niñas y adolescentes. Existe efectivamente, ¿no es cierto?, testimonios que nos hablan a través de los estudios cualitativos de cómo estas niñas, adolescentes y mujeres sufren vulneración de sus derechos, sobre todo porque saben que tienen que pagar con sus cuerpos el transporte y el ingreso hacia Chile a través de pasos no habilitados. Asimismo, vemos sobre todo en chicas, adolescentes y también mujeres, principalmente afrodescendientes, altos procesos de experiencias de racialización y sexualización en relación a sus cuerpos. Tenemos citas, ¿no es cierto?, como la que aparece acá, que dice: de repente yo iba caminando y se arrima un carro siendo un hombre y me ofrece plata. Y le digo que no y se van. Eso lo he notado mucho acá. Es decir, experiencias, ¿no es cierto?, de ofertas de comercio sexual, nada más que por el simple hecho de ir caminando por la calle. Y esto tiene un alto impacto en la salud de las mujeres, sobre todo de las mujeres niñas y adolescentes, en relación a la construcción de sus identidades corporales, mucho impacto en salud mental, es decir, una extrañeza y un desconocer el cuerpo y por qué el cuerpo genera, ¿no es cierto?, esta reacción y estos procesos de racialización y sexualización en Chile. Vemos, ¿no es cierto?, efectivamente que ya aparece una discusión, por ende, respecto a la intersección entre migración internacional en regiones fronterizas, las condiciones de accesibilidad y promoción de los derechos humanos de migrantes y también accesibilidad a la salud sexual dentro de nuestros sistemas de salud. Y vemos que falta mucho foco en lo que es en las regiones fronterizas de seguir indagando estudios, ¿no es cierto?, en relación a las violencias sexuales y de género y cómo se puede generar promoción y prevención en salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no es cierto?, migrantes internacionales que tengan también una mirada intercultural. Asimismo, ¿no es cierto?, como hablábamos anteriormente, uno de los grandes temas tiene que ver con la maternidad y la migración, que está muy marcada, ¿no es cierto?, también por estos roles que se ejercen de maternidad transnacional y hoy en día también por el ingreso de mujeres con niños y con niñas y también con adolescentes a su cuidado. Mucho ingreso también por paso no habilitado, ahí la Alejandra Carreño lideró desde el Centro de Salud Global Intercultural, una publicación que recopila de cierta manera las experiencias de mujeres, ¿no es cierto?, que ingresaron por pasos no habilitados en la región de Antofagasta y qué es lo que significó para ellos, ¿no es cierto?, el ser migrantes internacionales a cargo de maternidades y también, ¿no es cierto?, cruzar por estos contextos, ¿no es cierto?, altamente riesgosos y no solamente para ellas, sino que también para sus hijos y para sus hijas, ¿no? También lo que aparece desde el discurso de las propias mujeres, es decir, esta maternidad que es promovida de cierta manera desde el sistema de salud en tanto posibilidad para facilitar el proceso de regularización administrativa. Tenemos ciertas citas que nos dicen nos obligan a ser madres, es decir, qué es lo que está pasando ahí también, que la maternidad es vista como una manera de regularizarse y cómo esto se acrecienta más, sobre todo en contextos políticos como el actual, donde la regularización está siendo cada vez más difícil y es una de las únicas opciones que existen para poder, ¿no es cierto?, permanecer en nuestro país. Aquí algunos datos que tienen que ver efectivamente con los egresos hospitalarios y cómo efectivamente, ¿no es cierto?, el embarazo, el parto y el puerperio siguen siendo uno de los temas más importantes y cómo vemos que efectivamente las mujeres siguen estando, muchas de ellas las mujeres migrantes internacionales, sobre todo las que están en situación irregular en nuestro país, sin previsión de salud y también sin mucho conocimiento en relación al acceso para poder tener un acceso favorable en lo que es en el control de la gestación y también en el parto y en el puerperio. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, desafíos pendientes para el sector salud, algunos recortes de prensa, ¿no es cierto?, como parir en negro, la realidad de las mujeres haitianas que son madres en Chile y cómo esto genera distintas reacciones xenofóbicas en nuestro país, con estas distancias culturales que se van acrecentando, ¿no es cierto?, sobre todo por esta intersección entre género,
raza o etnia, ¿no es cierto? Y también clase social. Bueno, y el caso terrible, ¿no es cierto?, de Joan Frogil, que si bien ya pasó hace algunos años, no queremos olvidarlo en relación a cómo se juzgan también las maternidades en nuestro país. Eh, Muy importante para ir cerrando de cierta manera, no olvidar la necesidad también cuando abordamos la migración internacional desde un enfoque de género, poder incorporar también un enfoque de masculinidades y migración y no olvidar también aquellos elementos que hacen que los hombres migrantes internacionales también estén de cierta manera en una posición de mayor subordinación en nuestro país. Existen muy pocos estudios que estén hablando sobre qué es lo que pasa con las masculinidades migrantes y menos aún en relación a la salud, sobre todo en nuestro país. Hay más hechos, sobre todo en países del norte y lo que tiene que ver con el paso fronterizo entre México y Estados Unidos y cómo también la migración es visto como un rito de masculinidad, ¿no es cierto? Y una validación de masculinidad en tanto, ¿no es cierto?, proveer en los escenarios, ¿no es cierto?, de migraciones para sus familias de origen, pero existe muy poco de eso hecho en nuestro país. Y por último también todo lo que tiene que ver con las disidencias sexogenéricas, los migrantes LGBTQIA+, donde hoy en día hay más avances en esta materia. Vemos también que la sociedad civil se ha movilizado en esto, sobre todo la sociedad civil de las diversidades sexogenéricas, no necesariamente provenientes de migrantes internacionales, sino que más bien nacionales, pero que se han abierto y que han generado, ¿no es cierto?, acciones conjuntas con la sociedad civil migrante internacional en relación a estos temas. La migración LGBT está bastante invisibilizada todavía en nuestro país, es un fenómeno poco tratado, pero vemos que efectivamente existe muchos exilios, es decir, personas de las comunidades de las disidencias sexogenéricas que han tenido que abandonar su país de origen por temas, ¿no es cierto?, de violencias en relación a sus identidades y que Chile efectivamente es visto a nivel latinoamericano como un país atractivo porque se piensa que efectivamente aquí hay mayores derechos para las poblaciones LGBTQIA+, y el impacto que esto tiene cuando se llega a Chile y se ve que efectivamente esto no es tan así y qué es lo que sucede también en relación a los derechos a salud y a los derechos también en relación a otras prestaciones de salud en estos grupos. Asimismo, toda la xenofobia que existe en relación a los estigmas de las poblaciones LGBTQA+, en relación a las infecciosas como VIH, y otras, ¿no es cierto?, de transmisión sexual, y cuando eso se cruza, sobre todo con poblaciones migrantes internacionales, vemos que desde un enfoque interseccional esto se acrecienta aún más. Ahí tenemos algunos resultados también de Galás y Menares en relación, ¿no es cierto?, a un Fondesit que hay sobre poblaciones migrantes LGBTQIA+, muy interesantes y que tiene que ver un poco con la inserción de estos grupos dentro de nuestra sociedad. Y a modo de cierre, ¿no es cierto?, y para abrir la conversación, se identifica la necesidad de avanzar en la incorporación de una perspectiva interseccional en los estudios de migración y salud desde un enfoque de género para explorar y reflexionar en torno a la vinculación entre el género, la clase, la etnia y los procesos de etnización y racialización, entre otros, y también de sexualización, y comprender estas múltiples dimensiones como co-construcciones contextualizadas con el fin de complejizar la categoría de género a partir de los múltiples significados de extranjería, sexualidad, parentesco, raza y cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Qué interesante presentación para darnos un panorama respecto de cómo el género, ¿cierto? Y la migración y las personas migrantes están en una posición de mayor desventaja. Vamos a dar entonces ahora vamos a pedirle a Alfonso Ursúa, ¿cierto? Vamos a seguir con la presentación de Alfonso, quien es psicólogo, máster en salud pública y doctor en psicología clínica y de la salud, académico titular de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Actualmente dirige el doctorado en psicología de la misma universidad. En los últimos años su trabajo se ha centrado fundamentalmente en las personas migrantes y los efectos de migrar en la salud y bienestar de las personas. Muchas gracias, Alfonso, por participar y estar hoy día con nosotros. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, una vez más, gracias por la invitación y por participar con nosotros de la Regisam en esta segunda escuela. Tenemos 10 minutos, así que yo intenté hacer o presentar datos que tienen que ver con lo que hemos investigado y fundamentalmente en el tema de salud mental, porque pese a que tenemos una investigación bastante nutrida en distintas áreas de la salud, por términos de tiempo me interesaba profundizar en algunas diferencias que hemos ido encontrando
principalmente en el campo de la salud mental. Hemos estado estudiando los últimos, yo creo que las últimas 8 o 10 años, principalmente población migrante sudamericana, como lo que ya planteaba Alexandra, que hizo una muy buena introducción ya a la temática de diferencias de género o el género como determinante de la salud. Hemos estado fundamentalmente estudiando población sudamericana que ha migrado a Chile. Y les voy a presentar resultados de investigaciones que tenemos en población colombiana y peruana y en el último estudio población solamente colombiana. Ahora estamos trabajando, hemos ampliado, hemos incorporado población boliviana, población venezolana, pero para efectos de esta presentación voy a quedar solamente con población peruana y colombiana, pensando en que en el norte, la zona norte de Chile, que es donde nosotros estamos trabajando principalmente, tiene todavía un porcentaje mayor de población colombiana con relación a la creciente ola de migración venezolana. Bueno, en general, nuestro grupo tiene como arte de investigación en factores que han estado vinculados a la salud mental en población migrante. Hemos logrado encontrar evidencia en estudios que hemos tomado con datos de Santiago, Antofagasta y Arica, donde hemos podido mostrar cómo diversos factores pueden estar relacionados directamente con la presencia o no de salud mental. Y salud mental vista en términos negativos, como presencia de trastornos más psicopatológicos, pero también salud mental desde el punto de vista positivo que tiene que ver con el bienestar. Dado el tiempo, yo voy a alcanzar a presentarles principalmente aquellos elementos que hemos encontrado fundamentalmente vinculados a la presencia de trastornos más psicopatológicos que tienen que ver con dificultades de rol social, ansiedad y depresión, etc. Uno de los elementos que hemos encontrado que afecta a la salud mental en términos de la población, en términos de que pudiese disminuir el efecto tan negativo que tiene la discriminación contra la salud mental, ha sido el optimismo y la autoestima. ¿Y por qué me interesa destacar este punto? Porque sabemos que la discriminación es un factor bastante fuerte en términos de un factor gatillante, de deterioro de la salud física y de la salud mental. En este caso, nosotros hemos incorporado dos tipos o investigado sobre dos tipos de discriminación. Y aquí, afortunadamente, bueno, Alexandra ya lo mencionó, la discriminación se comporta de manera diferenciada, tanto discriminación racial como discriminación étnica. Y la peor interacción que hemos encontrado tiene que ver con la interacción nacionalidad y raza, y expresada fundamentalmente en el fenotipo, que es color de piel, y que es ser colombiano y de raza afrodescendiente. Eh, eh, ah, Alfonso, la- disculpa, ¿sí? ¿puedes agrandar tu presentación, ponerla en full screen? Porque Disculpa. como... Sí, gracias. Está en full. No, no estaba en full. Ahora sí. Gracias. Perfecto, Entonces hemos gracias. encontrado. Se me adelantó, lo siento. Hemos encontrado elementos diferenciadores de la discriminación, como les decía, en términos de discriminación racial y discriminación étnica, o en realidad discriminación dado al país de origen, donde los más discriminados, entre los discriminados, los más discriminados serían eh, aquellas personas que son afrodescendientes, pero además son colombianas, en comparación con los otros países de migrantes. Y esto tiene que ver mucho con el efecto del prejuicio. Un elemento que podríamos llevar bastante a la discusión posterior tiene que ver cómo estas interacciones se dan en términos negativos. Por lo menos en la zona norte de Chile, yo creo que en el resto del país también, aunque estamos recién investigando, la discriminación en términos o el prejuicio en torno de la migración colombiana se ha dado que los hombres están vinculados fundamentalmente al narcotráfico y la mujer colombiana principalmente al trabajo sexual. Y es una de las principales fuentes de prejuicio, ya algo contaba Alexandra en ese momento, pero la peor fuente, o sea, los niveles más altos de discriminación percibida los encontramos en aquellas personas que son afrodescendientes, pero además de nacionalidad colombiana, donde incluso el efecto del color de piel, que es la discriminación por raza, es absorbida por el peso de la discriminación étnica. Se tiene un peso mayor la pertenencia a determinada nacionalidad que el color de piel, porque habíamos visto que Chile en realidad es una sociedad bastante racista, pero sin embargo, en el caso específico de la discriminación hemos encontrado que tanto en Santiago como en Arica y Antofagasta, que son las ciudades que hemos evaluado hasta ahora, la nacionalidad tiene un peso mayor en términos
de discriminación para aquella población colombiana, porque no está pasando lo mismo con la población haitiana, por ejemplo, los prejuicios y los estereotipos vinculados a la población haitiana, que también tiene una marcada descendencia afro, es completamente distinta y es el ser colombiano lo que está teniendo. Y dentro de las más discriminadas, las mujeres colombianas. La migración en el norte de Chile ha sido muy fuerte, sobre todo de algunos pueblos de la costa pacífica, y son casi todos afrodescendientes, sobre todo las primeras generaciones de colombianos que llegaron. El estrés también es uno de los factores que hemos encontrado bastante asociados a la salud mental y hemos encontrado diferencias también significativas, aun cuando hay niveles de estrés que generan salud mental. Las causas que generan el estrés por aculturación son distintas en hombres y en mujeres, ¿sí? Y hemos encontrado niveles significativamente más altos de estrés en las mujeres, en aquellas variables que tienen que ver con el recuerdo, la añoranza de su país, pero también algo que es muy curioso, con las relaciones con el exogrupo, con su grupo de pares o con otros grupos de migrantes. Entonces, pareciera que las mujeres tuviesen más dificultades de poder integrarse a otros grupos de mujeres, de otros grupos de migrantes, y eso genera un nivel mayor de estrés que obviamente está vinculado a la presencia de sintomatología en salud mental. Para no quedarme pegado, este es uno de los primeros estudios que hicimos, donde fuimos reportando las dificultades en el campo de la salud mental que encontrábamos en la población que evaluamos. Y si ustedes se pueden dar cuenta, están marcadas en rojo para Arica, Antofagasta y Santiago, la enorme cantidad de personas que encontramos, de personas migrantes con problemas de salud mental en algunas áreas de las que evaluamos. Por ejemplo, en términos de sintomatología ansiosa y depresiva, en Arica un 12%, en Antofagasta un 18,4% y en Santiago un 13,5%. En peruanos un 28% en Arica, a pesar de que es una ciudad fronteriza, que están acostumbrados bastante al flujo de personas peruanas de una ciudad a otra, es más alto que el resto de las ciudades. Fíjense los porcentajes de las personas que tienen dificultades de ajuste al rol social. Sobre el 61%, 67%, en Santiago es menos, tanto para colombianos y para peruanos, y al establecer relaciones cercanas o presentar dificultades para establecer relaciones cercanas, sobre el 90% en población colombiana, igual alto en Arica y Antofagasta y tiende a bajar en la población que vive en Santiago. Y este es el último estudio que presentamos el año 2020 acerca de salud mental, un estudio comparativo que hicimos de salud mental entre colombianos y chilenos. Y si ustedes se dan cuenta, los porcentajes de población migrante es similar a estudios internacionales en términos de presencia de sintomatología, pero son más bajos que la población chilena. No me voy a referir a eso porque el foco es otro, pero en general los migrantes tienen menor sintomatología que la población chilena de control, pero de todas maneras son porcentajes bastante altos en términos de presencia de ansiedad o de depresión también. Y aquí me interesa que con esto, para poder entrar a conversar también luego, es que encontramos diferencias significativas por ejemplo, en el caso de la depresión, las mujeres tenían puntajes significativamente más altos que los hombres colombianos, y en el caso de los trastornos ansiosos, los hombres presentaban mayor ansiedad y niveles significativamente más altos. Ahora estamos hablando de diferencias estadísticamente significativas. Entonces las mujeres tendrían más síntomas depresivos, lejos más que los hombres, pero los hombres también tienen lejos más síntomas ansiosos que las mujeres. Entonces ya encontramos acá un comportamiento diferencial dado por el sexo, que tienen que ver, o por las construcciones asociadas a lo que se espera de cada uno, que generan o que gatillan este tipo de sintomatología. En el caso chileno también encontramos una cosa que fue muy distinta, porque en el caso de la población chilena encontramos que eran las mujeres tenían más ansiedad que los hombres. Y en caso de depresión estábamos por ahí. Los hombres éramos igual de depresivos o similar nivel de depresión que las mujeres. Pero sí llama la atención que en el caso de la población colombiana evaluada, las mujeres tienen mayor nivel de depresión, pero los hombres también tienen mayores niveles de ansiedad
Y eso también se expresa el resultado, uy, en términos de los porcentajes de personas que se encuentran en categorías moderada o alta. Por ejemplo, en el caso de, de, de las mujeres, hay un mayor porcentaje de mujeres colombianas perdón, de hombres colombianos eh, con síntomas de gravedad, ¿sí? A pesar de que la mujer en general tiene una media más alta, el porcentaje de hombres con depresión grave o con sintomatología de depresión grave es mayor. Estamos hablando acá solamente de datos que son más significativos, no de diferencias solamente de suma y resta. Y en el caso de las mujeres, perdón, de los chilenos, las mujeres tenían un mayor porcentaje que los hombres, un porcentaje significativo, un riesgo mayor. Acá estamos hablando precisamente de riesgo de tener síntomas de ansiedad moderada. Y en el caso, perdón, de la depresión, las mujeres también tienen mayor riesgo que los hombres de tener presencia o de vivir con síntomas de sintomatología depresiva de carácter moderado, ¿sí? En términos de grave, igual tiene un mayor porcentaje, pero esta diferencia no es tan significativa en términos de riesgo, pero sí en la depresión moderada, y como en el caso acá de la ansiedad en el caso de los hombres. Son datos que hemos ido encontrando que nos dicen que existiría un comportamiento diferencial en la expresión sintomatológica de alguna patología asociada a dificultades en salud mental. En términos del bienestar, nos observan muchas diferencias cuando evaluamos bienestar general entre hombres y mujeres, pero lo más probable es que tengamos que seguir indagando precisamente en las causas que generan bienestar, donde lo más probable es que hayan diferencias en lo que está originando la sensación de satisfacción con la vida o con bienestar en hombres o mujeres que sospechamos que igual es completamente distinto. Bueno, es lo que les quería contar con relación a lo que hemos encontrado en algunas investigaciones. Ya por lo menos Alexandra nos dio un vistazo general y nosotros le hemos presentado como datos concretos de investigaciones donde se expresa diferencia en términos de la vivencia, de la salud o de procesos de salud en grupos de migrantes en el norte de Chile y en Santiago de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por tu presentación y los resultados de los estudios que ustedes han realizado en la zona norte y también en Santiago, que sin duda nos dan un panorama de cómo están viviendo y las consecuencias asociadas al proceso migratorio en las personas migrantes. Bueno, ahora vamos a dar comienzo al panel de discusión y de comentarios y comenzaremos con Jean-François Aguilera. Él es asesor técnico regional de Migración y Salud de la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones para América del Sur. ¿Sí? Jean-François. Bueno, creo que tuvo un problema de conexión, así es que vamos a seguir con Daniela Poblete. Ella es socióloga, magíster en análisis sistémico aplicado a la sociedad por la Universidad de Chile, doctora en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó su tesis doctoral sobre migración haitiana en Chile. Actualmente es investigadora y coordinadora del Centro de Transversalización de Género de la Universidad Autónoma de Chile y dirige el proyecto FDI Mineduc UAU 22101. Muchas gracias, Daniela, por estar aquí hoy día con nosotros y por ser parte de esta segunda escuela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar quisiera retomar la potencialidad que significa pensar las migraciones desde un enfoque interseccional. Entonces, desde los resultados que comenta Alexandra y luego en la segunda investigación sobre salud mental y también percepción de bienestar, quisiera aplicar esta perspectiva, y en este sentido sería importante rescatar que muchos de los roles de género con los que las personas migrantes
son catalogadas o con los cuales se identifican, se pueden relacionar con el cuidado y con la limpieza en el caso de las mujeres, pero también deberíamos pensar que esto está cruzado con otras categorías de identidad y con otras variables, como por ejemplo el nivel de escolaridad y el nivel de estudios, entendiendo que estas categorías de cuidado o de trabajo de limpieza muchas veces son parte de una etapa del proyecto migratorio. Y el cruzar etapas en un proyecto migratorio también implica, como bien decía el investigador anterior, mucho estrés y mucha ansiedad. Y ese estrés y esa ansiedad también está, como bien intuía, también están marcadas por el sexo-género, y eso se ha visto en la investigación internacional. Yo particularmente lo evidencié a través de mi investigación, que fue de migración haitiana y masculinidades de hombres haitianos, y en este sentido podría comentar dos cosas. La primera es que, por cierto, que hay riesgo, hay iniquidades y hay violencias. Muchas veces la violencia de género es un gatillante del proceso migratorio, especialmente para las mujeres y para las comunidades LGTBI. Pero en el caso de los hombres, y también para las mujeres, pero de otras formas, la migración representa un espacio y un recurso para estrategias de agencia, es decir, para poder enfrentar todos estos riesgos y estas inequidades y acumular también recursos, no solo recursos materiales a través de las remesas, sino también remesas sociales, recursos simbólicos. Especialmente en el caso de los hombres migrantes, yo estudié el colectivo haitiano en particular, en efecto, existe una posición de subordinación respecto al hombre, entre comillas, local, porque volviendo a la idea de la etapa del proyecto migratorio, es partir de cero. Es una pérdida de estatus, es una pérdida del estatus patriarcal que está cruzado por el mandato de proveedor de cuidado, o sea, de proveedor monetario. Pero otro resultado que se evidenció en esta investigación fue que no solo hay una subordinación en relación a la masculinidad del hombre, entre comillas, local, sino que también existe la subordinación sobre ese rol de sus pares femeninas. Porque la cadena de cuidados se sigue reproduciendo y lo que se evidenció en esta investigación era que ellos seguían siendo también receptores de cuidados por parte de sus pares femeninas, sean mujeres o sean niñas. Entonces, para concluir, sin duda la migración es un espacio y es una oportunidad para flexibilizar ciertos roles de género, pero al menos en lo que yo evidencié durante la investigación fue que esa es una flexibilización que no rompe con los estereotipos ni rompe con los mandatos de género. Sí que permite acumular ciertos recursos, pero al menos en esta investigación no permite romper estereotipos y muchas veces no implica necesariamente que se termine con las violencias de género que también ocurren durante los procesos migratorios. Y por último, para cerrar e iniciar quizás un debate, yo también me preguntaría por nuestra capacidad y nuestro rol como investigadoras y como investigadores para reproducir al interior de nuestra propia investigación y reificar los mismos estereotipos de género que están en la sociedad y cuál sería nuestro rol para poder romper esos estereotipos. Y me refiero precisamente a la categoría de comercio sexual que aparece mucho en la literatura. Sin embargo, en la literatura feminista se habla, en cierto espacio de la literatura feminista se habla mucho de explotación sexual más que de comercio. Entonces dejaría eso como para el debate desde ahora en adelante. Muchas gracias por el espacio a todas y a todos. Gracias, Daniela, por tus comentarios y tus aportes a la discusión. Sin duda, muy interesantes.
Y vamos a continuar ahora con Yafsa Tamara, que también nos va a comentar respecto de esta temática. Yafsa es antropóloga, doctora en Ciencias Sociales de UCAM España, certificada en Estudios Afro-Latinoamericanos ALARI de la Universidad de Harvard, magíster en Estudios de Género y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Chile. Sus líneas de investigación se relacionan con la interseccionalidad de género, clase y raza en la inmigración afrodescendiente en Chile, metodologías críticas, feministas y decoloniales para la investigación con población racializada, inequidades en el acceso a la salud de personas migrantes, antropología médica y educación, salud intercultural y derechos humanos. Colabora en ONGs de mujeres, personas migrantes e infancias transgéneras. Actualmente es docente adjunta en la Universidad Católica del Maule y Autónoma de Chile. Muchas gracias, Yafsa, por acompañarnos hoy día y por tus comentarios. Hola, muchas gracias a todas las personas que están conectadas y también principalmente agradecer a Rechisam por esta invitación. La verdad es que es sumamente interesante el panorama que hicieran primeramente Alexandra y luego Alfonso en estas investigaciones, en este panorama general en el caso de Alexandra y por supuesto Alfonso, de que efectivamente, por ejemplo, cuando hablamos de migración y estamos hablando de estudios de género en nuestro país, la migración se ha enfocado, o los estudios de migración se han enfocado principalmente en las condiciones laborales en las cuales están insertas las mujeres, en la feminización de las migraciones y del trabajo y las cadenas de cuidado. Pero poco hemos ido trabajando respecto de cómo impacta en la salud de quienes migran todos estos procesos de feminización, racialización, clasismo, xenofobia, etc. Entonces me parece ahí que es muy interesante, bueno, que exista la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, y los datos que nos aporta Alfonso son sumamente esclarecedores respecto de cómo la migración y los sujetos migrantes, los cuerpos migrantes, son sumamente diversos y pasan por situaciones de violencia muy distintas dependiendo del lugar en el cual estamos. Así que agradecer esta panorámica general respecto de la migración. En el caso de lo que yo trabajo particularmente es, y al igual como señalaba Daniel hace un momento atrás, el enfoque interseccional. Es decir, cómo vamos cruzando distintas categorías sociales, distintas etiquetas que ponen las personas sobre nuestros cuerpos y también nosotros colocamos y nosotras colocamos sobre nuestros cuerpos, que tienen que ver con el género, la categoría étnico-racial, la clase social, el país de origen, la religión, la discapacidad, entre otras, ¿no? Y en mi caso particular, lo que yo he investigado durante estos últimos 6 años, mayoritariamente, ha sido la violencia que sufren las mujeres haitianas en los centros de atención, tanto en salud primaria, es decir, en los centros de salud familiar, como particularmente en los hospitales. Y ahí hay elementos que quizás sean muy interesantes de cruzar y poder poner en la discusión en unos momentos más, y que tiene que ver con que el trabajo de campo realizado en la región del Maule, donde yo habito, trabajo y he desarrollado mi investigación en la zona centro-sur, en la región del Maule, es que las mujeres haitianas viven unas situaciones de discriminación particularmente relacionadas con sus maternajes, con sus procesos de embarazo y con sus procesos de maternaje, es decir, pues, construcciones a propósito del apego, de la lactancia, del cariño, etc. Y efectivamente ahí se van dando hartas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que las mujeres haitianas, y lo decía Alexandra en su momento, tienen otras formas de criar, otras formas de maternar, y por lo tanto no la que se espera de las locales, que sería, entre comillas, la correcta. Por lo tanto, se genera una serie de mitología respecto de que las mujeres haitianas son malas madres. Y hay mucha literatura donde en los relatos de las entrevistas aparecen textuales cuestiones como: estas negras, cochinas, malas madres, descariñadas, que no quieren a sus guaguas, que no tienen apegos, porque en Haití se les mueren. Hay un cruce muy clasista de pensar que si no hay dinero, entonces no hay apego, que el cariño está relacionado directamente con los índices de mortalidad infantil, cosa que no se pensaba de las mujeres chilenas en la década de los 80, cuando el índice de mortalidad
infantil era mucho superior, muy superior al de este momento. Entonces ahí podemos ver un cruce entre clasismo con racismo, en el caso particular de los cuerpos negros, y también respecto de estas formas patriarcales de entender, muy occidentales, muy colonizadas, de entender cómo debería ser la maternidad y por lo tanto cómo deberían ser los procesos de embarazo, de control del embarazo, que también se les recrimina mucho a las mujeres migrantes que no llegan al tiempo a los controles de embarazo, que tardan en recurrir a la asistencia sanitaria, y de ahí entonces empieza una serie de estereotipos y de roles muy potentes. Entonces ahí mi cruce es preguntarme, a propósito de lo que decía Alfonso, cómo esa construcción que vamos haciendo respecto, en este caso particular, de las mujeres haitianas, descariñadas, malas madres, etcétera, va influyendo directamente en su salud mental. Estar en un país extranjero, en muchos casos no hablar el idioma, porque ellas hablan creol, no todas hablan español, hoy día sí, pero siguen habiendo muchas que no, pero nosotros y nosotras tampoco hablamos creol. Entonces, ¿es la culpa de que ellas no hablen español o cuál es nuestra responsabilidad también de no abrirnos a la posibilidad de hablar otros idiomas? Ni siquiera dominamos los idiomas de los pueblos originarios que habitaban este territorio antes de que fuera Chile. Entonces ahí podríamos hacer un cruce respecto, en el caso de las haitianas, pero también de otras mujeres migrantes, de otros cuerpos migrantes, cómo estas situaciones de violencia cruzada, esta interseccionalidad de categorías y de situaciones de vulnerabilidad van impactando en la salud mental de las personas, que pareciera hoy día es o sigue siendo algo que no se ve, de lo cual no se discute y que efectivamente es muy potente. Eso en honor al tiempo, como a grandes rasgos, y después espero que podamos seguir debatiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yafsa, por tus comentarios y por tus aportes a la discusión. Vamos a seguir ahora con nuestra tercera comentarista, Maritza Cabrera. Maritza es académica de la Universidad Católica del Maule, es matemático con un doctorado en epidemiología espacial de la Universidad de Bath en Reino Unido, es miembro del CIAM y del Comité de Ética para el Cuidado de Animales en la Ciencia. Actualmente es profesora de posgrado de la Maestría de Salud Pública, doctorado de Modelamiento Matemático y doctorado de Salud Ecosistémica de la UCM. Además, es co-coordinadora nacional de RECHISAM y del Comité Editorial de la revista de Enfermería Investiga Universidad Técnica de Ambato, Ecuador. Se ha desempeñado en varias universidades venezolanas a nivel de pregrado y posgrado, además de casual tutor de la Universidad de Bath en Reino Unido con estudiantes de pregrado en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, Maritza. Gracias, María José. Bueno, realmente es un privilegio para nosotros tener este extraordinario grupo de panelistas. Gracias, Alexandra, gracias, Alfonso, y gracias a las comentaristas que me han precedido. Y sí, efectivamente, las dos visiones que nos han presentado tanto Alexandra como Alfonso nos ponen a reflexionar, sobre todo por estos aspectos de migración vinculados al género. Alfonso en lo que tiene que ver con estos factores protectores y también factores de riesgo. Yo quisiera comenzar hablando y reflexionando un poco sobre el duelo migratorio que viven cada uno de los migrantes que deciden dar este paso. Hay un proceso muy interno que vive cada uno de ellos al dar este paso de salir de su país y querer buscar por diferentes razones una nueva oportunidad en países de acogida. Tal como lo dicen la literatura, existen 7 duelos al mismo tiempo porque se pierde esa desconexión con su familia, su desconexión con su tierra, y sobre todo, que también es importante, esa desconexión con ese estatus social que lo acompañó durante mucho tiempo. Obviamente que hay etapas que también van marcando esa o van deteriorando esa salud mental
de los migrantes, como es el proceso de negación, el proceso de ira, el proceso de rabia, al verse frustrados cada uno de los caminos, a lo mejor que se van tomando para lograr los objetivos que se han planteado. Como Alexandra lo ha expuesto, que realmente cobra una dimensión mucho más amplia cuando nosotros nos concentramos en el género, porque muchas veces las mujeres tienen un peso mucho más profundo en todo este proceso de adaptación, tal como se dijo en la intervención de Alexandra, pues justamente porque puede haber una maternidad transnacional en todo este proceso. Además, porque tiene el cuidado de menores y muchas veces tenemos también que actualizar la situación actual y es con la reunificación familiar cuando hay también personas mayores a la custodia generalmente del ama de casa. Pueden haber también situaciones irregulares, administrativas como legales, y obviamente también es mucho más fuerte cuando hay un choque de expectativas, cuando no se logran las expectativas y cuando justamente tiene que mirar a todos sus dependientes. Entonces, el proceso de duelo migratorio es mucho más amplio, es mucho más desesperante y obviamente caemos en la salud mental. Pero esa salud mental no es solamente salud mental per se, sino que va a tener una somatización y va a afectar también muchos de los procesos de salud física en general. Entonces, sí, estamos ante un reto bastante interesante, también como lo apuntaba Alfonso. Bueno, hay variantes y creo que Jafsa también comentó algo de el cruzar variables. Es sumamente importante. Obviamente hay fenotipos que no podemos cambiar, pero entre los factores protectores, y ahí es donde también debemos apuntar a crear políticas, a crear programas y a poder ayudar, y es justamente en poder ayudar en lo que es a la autoestima, al proceso de las etapas de aculturación, esas estrategias que debemos o que debemos también darle a los migrantes o desarrollar o co-construir juntos con ellos para lo que son los procesos de aculturación. Y obviamente también esa tolerancia a la incertidumbre, a lo desconocido, a abrir nuevas puertas y como dicen también muchos, en muchos aspectos, a crear nuevas áreas de desarrollo. No solamente, por eso también cuando cruzamos variables decimos que incluso el estatus que uno trae como migrante muchas veces es un peso en estos procesos de adaptación y de aculturación. Y en muchos de los casos ha sido mucho mejor dejar esos pesos para poder comenzar de nuevo y poder tener una mirada mucho más amplia a nuevos horizontes y crear nuevas oportunidades. Entonces, yo veo este debate, estas presentaciones de hoy sumamente favorables porque van a enriquecer las miradas que podemos tener para, obviamente, plantear mejores soluciones. Muchas gracias, Maritza, y a todos los quienes han presentado hoy día y quienes han participado también en los comentarios. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y comentarios que han estado dejando nuestros participantes en la sección de preguntas y respuestas del chat, ¿sí? Una de las primeras preguntas que está en portugués y esperamos que esté bien traducida, tiene que ver con cómo promover la atención de la salud mental a los inmigrantes de una manera que no individualice y medicalice los problemas de estas personas, insertando el problema de manera contextual y colectiva.
para realmente superar los problemas de sufrimiento psicológico que estos sujetos, que se debe a lo social y estructural. No sé si en esta nos puede ayudar Alexandra Abad o Alfonso. José, no sé si ves la pantalla. No se ve. No sé, Sí, te Ale, ves, Alfonso, te ves. No, dale dale. tú, te ves, si no hay problema. Bueno, sí, a lo mejor la mía es una postura bastante personal, pero yo creo que tenemos que irnos alejando de seguir centrando las acciones en salud y en salud pública principalmente, de centrarnos en el daño, es decir, centrarnos en la sintomatología. Bueno, hay contadas excepciones cuando son, no sé, trastornos que tienen que ver con trastornos de salud mental más graves, como el caso de la psicosis, la esquizofrénica, que requieren de medicación, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, etcétera. Pero en general yo creo que debemos, sobre todo en atención primaria, dejar de intentar despatologizar la salud mental y centrarnos en la salud mental vinculada al bienestar. Y desde ese punto de vista, las intervenciones en salud mental yo las transformaría en salud mental, es decir, centrada en la promoción de factores protectores que faciliten que la persona por sí misma adquiera la capacidad de controlar un poco el medio que le rodea. O sea, existe bastante evidencia que no tan solo de lo que se ha generado en otras partes del mundo, sino que también acá en Chile, de cómo el desarrollo de factores protectores a nivel individual y a nivel colectivo pueden disminuir la presencia de sintomatología, pero también potenciar la salud tanto física como mental de la población que migra. Y tiene que ver con trabajar elementos como identidad, por ejemplo, como incertidumbre, como autoestima, como, bueno, hay un montón de factores, sentido de coherencia con la vida. O sea, existen un montón de factores que la evidencia en la investigación nos dice que potencia la salud. Es decir, yo creo que debemos ir transformando, por lo menos como les decía, desde la salud pública, la intervención de los modelos más patogénicos a modelos más salutogénicos, donde el eje esté centrado en el desarrollo de capacidades en los migrantes para afrontar el medio, sin dejar de pensar que tenemos que intervenir en el medio. O sea, no significa que vamos a trabajar solamente con uno para que haga frente. No, obviamente recordemos que todo trabaja, todo funciona de manera sistémica, pero como es muy complicado cambiar a corto plazo prejuicios, procesos de discriminación, políticas incluso, yo creo que podemos ir avanzando en generar a nivel de la población migrante individual y colectiva el desarrollo de competencias y habilidades que le permitan enfrentar de una mejor manera su proceso de salud o enfermedad. Como le digo, centrándonos desde lo positivo y alejándonos desde lo más patológico. Muchas gracias, Alfonso. Queremos también contar con la presencia de Teresita Rocha. Teresita es doctora en salud pública con especialidad en salud global por la Universidad de California, San Diego. Desde el 2011 se ha dedicado a analizar cómo las experiencias migratorias y de movilidad impactan la salud sexual y mental en poblaciones vulnerables como trabajadoras sexuales, inmigrantes en tránsito y en fronteras. Actualmente es profesora asistente del Centro de Investigación en Sociedad y Salud de la Universidad Mayor y también es investigadora principal del Fondo de Iniciación Cuando la realidad supera la intención, un estudio sobre migración y salud mental en población haitiana viviendo en Santiago de Chile y Tijuana, México. Es investigadora del Núcleo Milenio Sociomed. Muchas gracias, Teresita, por participar. Gracias. Yo más bien hacer un comentario, me gustaría ir resaltando algunas cosas que mencionaron tanto las comentaristas como los presentadores. Y estoy muy interesada en seguir conversando con Daniela, con Yafsna, porque ustedes también trabajan con población haitiana. Y algo que quería resaltar, que está asociada a la pregunta que respondió Alfonso, es que no hace falta enfatizar lo positivo de este tipo de migraciones, ¿no? Que son culturalmente distintas. Los haitianos son una comunidad muy solidaria, se apoyan mucho entre ellos, hablando del tema de salud mental individual, o sea, de hecho muchos de los temas
que surgieron en el proyecto que yo recién concluí con población haitiana aquí en Tijuana tienen que ver con cómo se apoyan para el cuidado de sus hijos, el cuidado transnacional. Muchas mujeres tienen hijos en República Dominicana y en Haití, y alguna prima, algún hermano está cuidando a sus hijos. Y esto no se ve en otros colectivos migratorios, ¿no? Entonces, también enfatizar esta parte positiva de solidaridad, que muchas veces está asociada a la religión. Entonces, yo observé que la religión y las redes sociales son, de hecho, un factor protectivo en este colectivo migratorio. Y también quería mencionar algo que comentó Daniela, y por ahí puede haber alguna pregunta relacionada con eso. Yo trabajé mucho tiempo en las fronteras de México, en Guatemala y en Tijuana, y ahí el tema del tráfico, la trata, que cada vez más se ve en Chile y está asociado a que cada vez hay más barreras para migrar, ¿cierto? Entonces, si es más difícil llegar a un país, las redes de tráfico y de trata aumentan, es más caro, ¿no? Y esto se ha documentado en muchos países. Entonces, se crean estas redes criminales que les cobran más a los migrantes y que también están asociados a la entrada al comercio de forma sexual obligatoria, y esto generalmente afecta más a las mujeres. En México hay mucha literatura sobre que puede haber esta entrada o ingreso al comercio sexual de forma coercionada, pero después las mujeres de cierta forma encuentran un medio de supervivencia y de enviar dinero a sus hijos. Entonces también hay que tener cuidado entre comentar, ¿no?, como explotación sexual, porque yo entrevisté a unas 100 mujeres que al final me decían, bueno, yo entré de una forma no ideal, pero ahora trabajo menos horas, estoy con mis hijos, entonces sigo ejerciendo este trabajo. Entonces creo que ese tipo de matices son bien importantes, hablando, ¿no?, de género y de tampoco revictimizar a las personas que están en esta situación. Y creo que ahí me voy a quedar. Gracias. Gracias, Teresita, por tus aportes. Vamos a seguir entonces con la ronda de preguntas, y algunas de ellas tienen que ver con la salud mental en mujeres, ¿sí? Respecto de la depresión en mujeres, los indicadores y las tasas, ¿sí? Si nos pudiesen contar respecto de cuáles son o qué evidencias hay respecto de la depresión en mujeres particularmente, qué es lo que nos preguntan. Alexandra, quizás tú nos puedas ayudar con eso. Sí, gracias María José, perdón que me caí en un minuto, pero ya volví. A ver, en relación, si me preguntas como a las tasas de salud mental, no sé, Alfonso, si tú tienes cifras más específicas en relación a las tasas de salud mental de mujeres migrantes internacionales específicamente, pero sabemos que la salud mental en general en nuestro país está bastante mermada, los indicadores son bastante poco auspiciosos, ¿no es cierto? Y esto se ve aumentado sobre todo en la población femenina en nuestro país. Y además, ¿no es cierto?, en población femenina que está determinada por ciertos contextos, ¿no es cierto?, un poquito más estructurales, situaciones de pobreza, ¿no es cierto?, situaciones de mayores contextos desfavorables en relación a acceso a educación, acceso, ¿no es cierto?, también a espacios laborales, etcétera. Las mujeres migrantes, como hemos visto a lo largo de las presentaciones que hicimos hoy, también de los valiosos comentarios de quienes nos acompañan, vemos que se ven bastante desafiadas, ¿no es cierto?, por los contextos a los cuales se tienen que enfrentar en relación no solamente al proceso migratorio en sí mismo, que ya suele ser bastante duro, sino que también por la inserción dentro de nuestro país. Y esto se ha visto enfrentado a contextos de alta racismo y xenofobia, y hoy en día también, ¿no es cierto?, a contextos políticos bastante complejos, donde ya por el simple hecho de ser una persona en situación irregular, hay toda una carga también de criminalización, ¿no es cierto?, y una carga también de estigmatización muy fuerte. Todo esto afecta profundamente la salud mental de las personas, y en el caso de mujeres, sí, a esto le agregamos que generalmente están a cargo de niños y niñas, mujeres que muchas veces migran solas, que son jefas de hogar,
que están con trabajos precarios, ¿no es cierto?, dentro del comercio informal, con poca estabilidad habitacional, con poca estabilidad laboral. Se acrecienta aún más, ¿no es cierto?, el riesgo de sufrir algún desafío, no quiero decir patología, sino que algún desafío en relación a salud mental, que puede ir desde un cuadro de ansiedad hasta, ¿no es cierto?, un cuadro depresivo más profundo. Aquí el problema es que el acceso a salud mental dentro del sistema de salud para las personas migrantes internacionales es bastante precario. Si bien ha habido un avance en esta materia, todavía son pocas las personas migrantes internacionales que pueden acceder efectivamente a un tratamiento de salud mental. Y efectivamente está demostrado también que no necesariamente un tratamiento o el acceso, ¿no es cierto?, a una terapia en salud mental dentro del servicio o del sistema de salud va a poder modificar estas condiciones estructurales y por ende, ¿no es cierto?, también aliviar el peso que viven muchas de estas mujeres. Ahora, esto pasa con la población femenina, lo cual no deja fuera de estos desafíos a otras poblaciones migrantes internacionales, como veíamos anteriormente, que también son las poblaciones de las disidencias, ¿no es cierto?, las personas pertenecientes a las disidencias que viven sus propios desafíos y que afecta también su salud mental. Y también los hombres migrantes internacionales, súper interesante la tesis que nos presentaba Daniela, ¿no es cierto?, su investigación ahí con hombres haitianos y qué es lo que sucede también con su proceso, ¿no es cierto?, de inserción dentro de esta sociedad, entre comillas, de acogida. Así que es una temática todavía que falta bastante investigación y profundización al respecto y que está bastante abierta y que también es bastante móvil en el sentido que la dinámica de aquellos elementos que van desafiando la salud mental de las poblaciones migrantes internacionales está en constante cambio. Entonces, hoy en día nos vemos enfrentados a escenarios muy, muy complejos que también tenemos que hacernos cargo de cómo esto afecta efectivamente la salud mental de esta población. No sé, Alfonso, si tú quieres agregar algo más en términos también de Pero algo muy estadísticas o cortito de cifras. para complementar solamente, en general, los promedios que se han encontrado o los que hemos encontrado con sintomatología diagnosticable, es decir, que superan el punto de corte clínico, oscilan entre más o menos un 10 y un 12% de depresión leve, a moderada o grave, moderada y grave, entre un 10 y 10%. Pero esto, ojo, que va a cambiar y por eso es tan importante el tema de la interseccionalidad que se ha mencionado un montón de veces porque va a variar mucho de la ciudad donde estén radicando las mujeres. Y en Santiago, que uno pudiera pensar que la vida es más estresante, no, tienen menor porcentaje de sintomatología que las que vienen en ciudades que son más relajadas, como Arica, por ejemplo. Claro, pero tiene que ver con un montón porque acá no podemos analizar desde un solo punto de vista, que tenemos que meter todas las variables a la parrilla porque todas van a interactuar. Y tiene que ver con, claro, lo más probable es que Santiago tiene más redes de apoyo, más posibilidades de generar vínculos, de generar posibilidades de redes, a diferencia de otras ciudades que son más pequeñas y que también hay mucha dificultad al interior de los mismos grupos de migración. Nosotros nos hemos encontrado acá porque, por ejemplo, los colombianos no se llevan entre ellos porque son muy regionalistas. Entonces, los paisas no se llevan con los rolos y así los negros o afros no se juntan con los más blanquitos como o sea, hay una divergencia entre ellos. Entonces, a pesar de que son entre comillas colombianos, no interactúan entre ellos y al contrario, mientras más separados pueden estar. O sea, la cantidad de variables que interseccionan para generar un fenómeno como es la producción de un proceso de salud de enfermedad son tan múltiples que es difícil decir, pero más o menos respondiendo originalmente 10-12%, pero varían mucho dependiendo de la ciudad. A eso también quisiera agregar un comentario que nos escribieron que indica que alrededor del 15% de la población chilena en este caso sufre ansiedad, lo cual lo convierte en el segundo trastorno psicológico más común junto con la depresión, ¿sí? Eso es un aporte que nos hacen acá en la sección de preguntas y respuestas. Maritza, quisiera que tú nos ayudaras con una pregunta que tiene que ver con las etapas del proceso migratorio y tiene que ver con, de acuerdo con su conocimiento, ¿cuál es la etapa más desafiadora en el proceso migratorio que afecta a la salud mental de los migrantes?
Bueno, yo creo que, gracias, Mari. Obviamente todo proceso migratorio es un proceso largo. Yo creo que todo se comienza a gestar desde el primer momento en que uno piensa migrar como alternativa, ya estando incluso en su país de origen. Entonces comienza uno a hacerse una imagen de una idea de lo que puede ser su llegada al país donde va a migrar. Entonces, a partir de ese momento comienza el proceso de ordenar un poco la casa, porque realmente cuando uno hablamos de duelo migratorio es justamente eso, uno va a reordenar nuevamente su vida. Entonces, estas etapas yo diría que comienza incluso desde su país de origen. Sin embargo, bueno, está estudiado que hay un proceso, ya cuando se llega, hay un proceso tal vez de negación, de pensar que, bueno, obviamente dependiendo también el tipo de viaje que le toque hacer a la persona. Pero puede haber obviamente ira, disconformidad, puede haber no aceptar incluso que se ha llegado a una condición completamente diferente. Entonces comienza una serie de emociones como obviamente la rabia, la ira, de no poder controlar, incluso la tristeza. Y se puede caer en esos procesos de tristeza profunda. Hasta que llega un momento, y yo digo que esta es la parte importante, cuando uno comienza ya a aceptar esta realidad. Ya de esa manera se puede ver el proceso migratorio como una oportunidad de abrir nuevas puertas, de a lo mejor de dejar, por eso les decía importante, de dejar ese estatus que muchas veces lo que hace es peso y estar como más liviano para poder comenzar o abrir nuevas puertas. Entonces, todos estos procesos, eso es algo también muy personal, depende, yo creo que también hay una pregunta importante que hicieron, que Alfonso también respondió, hay que hacer un estudio dependiendo de cada localidad. También es importante entender que hay sociedades mucho más cerradas, donde los migrantes les cuesta mucho más insertarse a nivel comunitario. Entonces, tal vez Santiago puede ser que sea mucho más cosmopolita, haya más riesgo, haya más peligro, pero tal vez esa condición sea de mayor apertura que otras ciudades que a lo mejor son un poco más cerradas justamente por ser más arraigado un poco a sus raíces. Entonces, yo diría que obviamente depende. Y estas etapas de la migración también obviamente va a depender de las condiciones tanto externas como internas de cada uno de los migrantes. Muchas gracias, Maritza, por ese abordaje, ¿sí? Y otros comentarios y preguntas que nos han llegado tienen que ver con la población haitiana, ¿ya? Particularmente. Y respecto de esto, dentro de los comentarios y preguntas, nos han mencionado que los hospitales cuentan con facilitadores para aquellas personas haitianas y haitianos que no hablan español, que en FONASA particularmente se atiende en idioma creolé a los haitianos que no hablan español y así poder entregar adecuadamente la información. Que en República Dominicana, por ejemplo, personas que nos están viendo desde allá, las personas haitianas son bien tratadas en los centros de salud, se les brinda una buena atención a las mujeres y a los bebés y se les orienta respecto de la importancia de la lactancia materna y que en general no hay mayor discriminación por el color de piel y además incluso los centros de salud de maternidad en general atienden más a personas haitianas que dominicanas. Sin embargo, hay algunos aspectos en relación particularmente a la población haitiana que tiene que ver con
cómo son tratadas las personas haitianas en los centros de salud y cómo se maneja la atención médica en función del estatus migratorio, ¿ya? Pensando en que algunas veces las personas tienden a entregar información mala o falsa, ¿ya? Entonces, desde ahí y desde el desinterés por parte de los funcionarios a reconocer la cultura de los otros, quisiera, si Daniela, tú nos puedes ayudar a dar respuesta a estas inquietudes y comentarios que nos han hecho los participantes. Muchas gracias por considerar la intervención. Quisiera volver al aporte que ha hecho Alfonso y ha hecho Marisa en relación a la localización, al lugar donde accede o no accede una persona migrante, en este caso haitiana. La investigación que yo realicé fue comparativa. Yo comparé casos en la región metropolitana y en la zona centro-sur, específicamente en la región del Biobío, y fue entre el año 2018 y el año 2020. Por lo tanto, hace 3, casi 4 años atrás es posible que quizás hay cambios respecto a lo que yo visualicé. Pero si hay algo común que yo identifiqué en las dos regiones, es que el trato que en ese entonces recibía la población haitiana, y que también en ese tiempo yo entrevisté a personas que ingresaron a Chile con la ley antigua, no con la administración que existe en este momento. Entonces, si había algo común, era que el trato no era el mejor trato en ese entonces. Si bien la instalación de traductores y traductores, y quiero relevar esto, son traductores, varones, era incipiente, la instalación o el aporte que puede hacer un traductor no necesariamente garantiza que se respeten ciertos derechos. Y esto también ha estado documentado en la investigación en el extranjero. No lo garantiza porque también implica un proceso que ese traductor tenga en la sociedad de recepción. Implica también el compromiso de ese traductor con sus propias creencias. Y yo creo que el ofrecer un servicio de traducción no garantiza un 100%. Al menos eso fue lo que yo evidencié en mi investigación. Y también quisiera retomar, no sé si con eso logro responder a la pregunta, pero creo que también se enlaza con un comentario que hace Teresita sobre este riesgo entre hablar de explotación o hablar de comercio. Esto también se ha documentado en la literatura extranjera, en investigación extranjera, y en esa literatura se distingue entre las agencias, ¿no? Esta posibilidad de la persona de poder incidir y de poder navegar, de poder enfrentar con sus recursos. No sabría interpretarlo en los términos que Alfonso lo expuso porque no soy de la disciplina, ¿no? Lo hago desde la sociología. Y en la sociología se habla de agencia este es el concepto. Y los estudios de agencia son algo muy reciente. Y tan reciente es que se habla de agencias fuertes, agencias débiles y agencias restringidas. Y hablamos de una agencia débil y una agencia restringida cuando las posibilidades que otorga la sociedad, entre comillas, de acogida, son posibilidades muy acotadas. Entonces, y con esto quiero volver al tema del trato, el trato sobre la persona haitiana. Y qué posibilidades de enfrentar este trato. Y yo creo que las posibilidades son también acotadas y que este es un proceso, tal como decía Maritza, es un proceso que tiene que ver con las etapas. Y la migración haitiana en Chile es una migración reciente. En México es una migración que tiene una data más larga que en Chile. Yo creo que también responde a esto. Muchas gracias, Daniela.
por tus comentarios y por tus aportes. Además, nos están pidiendo cómo poder obtener los resultados de tu investigación. Así que si nos puedes dejar tu correo para que las personas te consulten de manera directa, o si es que nos puedes compartir en el chat algunos estudios que se puedan descargar. Quisiera, y en honor al tiempo, las últimas preguntas las vamos a abordar con Yafsa, y que tienen que ver principalmente con discriminación y en la atención primaria, cómo nos preguntan, ¿cierto?, qué estrategias se pueden proponer desde la atención primaria para disminuir la discriminación y las inequidades, el abordaje desde el trabajo intersectorial, y también si es que se atienden jurídicamente los casos de violencia de género y discriminación. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero como hacer un alcance, porque es distinto trabajar desde el enfoque intersectorial. Tiene que ver con cruzar, por ejemplo, que esté en red, educación, con salud, con justicia, y el enfoque interseccional, que es decir, cruzar situaciones de vulnerabilidad por las que atravesamos las personas y que en ese cruce se van transformando y hacen que las personas sobrevivamos, por decirlo de alguna manera, o vivenciemos, experimentemos discriminaciones de distintas maneras. Creo que ahí puede haber sido una cosa de confusión, pero me parece que hay que distinguir lo intersectorial, que es necesario trabajar en red entre los sectores, pero también la interseccionalidad, que es este cruce de categorías que nos ponen en posiciones de vulnerabilidad más complejas. Y otra cosa también importante es que, si bien es cierto, hay algunos hospitales y algunos centros de salud, muy poquitos, donde habían facilitadores o personas intérpretes. En el caso de las personas haitianas, mayoritariamente no era así, porque como que está también esta idea de que todos los hospitales en todo Chile y en todos los centros de atención primaria existían traductores, traductoras, intérpretes. La verdad es que no es así, mayoritariamente no había, y en los lugares donde habían, trabajaban un día a la semana o 2 días a la semana. Entonces, si yo, haitiana, me enfermo el miércoles, pero el traductor iba el martes, iba a depender si es que el traductor contestaba al CESFAM el día miércoles o no, para que me pudieran atender, y probablemente no, porque el traductor tenía otro trabajo el miércoles en otro lugar, quizás en, no sé, en una empresa donde, muy precarizada, donde ni siquiera podía contestar el celular. Entonces creo que también hay que bajar un poco esa idea de que existían, porque en Chile la verdad es que no se tomaron los resguardos y todavía no se toman los resguardos para acoger a las personas en situación migratoria. Así que quiero aclarar eso, porque me parece importante como no insistir en esta idea de que hemos dado todas las facilidades y en todas partes habían traductores. Coincido también con lo que señalaba Daniela, que mayoritariamente eran traductores hombres, lo que hace muy difícil que las mujeres puedan verbalizar situaciones de, por ejemplo, violencia, abuso sexual, porque hay un hombre con el que mayoritariamente yo no quiero hablar ciertas cosas, y además en comunidades muy pequeñas, donde probablemente ese hombre conozca a mi agresor. También eso es relevante, y por eso la evidencia también señala que se debe contar con hombres, mujeres y disidencias cuando se hace este proceso de traductor y de traducción e interpretación, que no son lo mismo. Ahora, otra cosa también interesante, y que parte de nuestro ser racista, vivimos en una sociedad sumamente racista, es que efectivamente creemos que hacemos todo bien. Yo hice muchas entrevistas a profesionales de salud. Yo trabajé durante 6 años con población haitiana y con profesionales de la salud, tanto de hospitales de atención compleja, de alta complejidad, como de centros familiares de salud, y todas las personas a quienes yo entrevistaba en la primera ronda de preguntas coincidían que lo hacían fantástico y que atendían a todos y todas por igual. Ahora, ahí hay 2 puntos muy complejos. Atender a todas las personas por igual ya es una discriminación. No puedes atender igual a personas que requieren una atención particularmente diferenciada. No puedes atender, como un ejemplo muy de sentido común, no puedes atender a una infancia
igual que a una persona adulta mayor, porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces tampoco podemos atender de la misma manera a una persona, mujer, racializada, no hablante del español, etcétera, de la misma manera a quien voy a atender a una mujer que ya conoce todo el aparataje del sistema de salud y sabe cómo funciona. Entonces, ahí hay un elemento importante, y es que esta idea, esta creencia de que si atendemos a todos y todas por igual, entonces estamos haciéndolo bien. Y otra cosa también es muy importante, es que al no ser las personas conscientes de nuestra xenofobia, de nuestro racismo y de nuestro clasismo, no lo vemos. Como cuando la gente dice, yo no tengo nada contra los gays, pero de lejitos. Entonces esa persona jura realmente que no tiene nada contra los gays, pero cuando dice de lejitos, está siendo absolutamente homofóbica. Pero como no lo piensa, entonces no tiene cómo resolverlo. En casos concretos, yo pedí por ley de transparencia del Estado las capacitaciones a las que se les había ofrecido a funcionarios y funcionarias de salud para conocer la política de salud inmigrantes internacionales y para conocer la política de salud y pueblos indígenas que lleva 20 años, casi 20 años en Chile. Ninguna profesional del área de la salud las conocía y tampoco había asistido a una capacitación en la cual el Estado le hubiese dicho, estas son las herramientas con las que contamos. Por lo tanto, ahí hay un elemento importante. Funcionarios y funcionarias autogestionaron, se les ocurrieron ciertas ideas con las cuales poder atender de mejor manera las necesidades de las personas migrantes, pero al no ser conscientes de sus propios sesgos, de sus propios prejuicios, estos sesgos y estos prejuicios recaían igualmente en estos cuerpos racializados. Entonces, no, si atendemos súper bien a las mujeres migrantes, pero las mujeres haitianas nos mienten. Las mujeres haitianas tienen guaguas para quedarse en Chile. Las mujeres haitianas tienen hijos solamente para que les den una prestación social. Esto se repite, y yo sé que todas las personas que estamos aquí conectadas lo conocemos, lo dice en nuestra entrevista. Tener un bebé, el bebé nacido en Chile por la ley Ius Soli va a ser chileno, pero no su madre sigue siendo extranjera. Y el año pasado fueron deportados niños chilenos junto con sus madres haitianas, lo cual transgredió todos los derechos internacionales. Por lo tanto, esa no es una garantía, pero lo escuchamos, lo decimos, lo repetimos y lo creemos finalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué manera se pueden mejorar estas acciones? Lo primero es, y algo que está transversal y que lo han tocado el resto de las compañeras y Alfonso, quienes han participado, es necesario salud intercultural, es necesario formación de quienes trabajan directamente con la población migrante en entender que existen otras lógicas y otras formas de entender, por ejemplo, la salud, el apego, la lactancia. En el caso de la población haitiana, el embarazo y el parto se viven en comunidad. No olvidemos que en Chile el embarazo, el parto, el puerperio están sumamente medicalizados y patologizados. Las mujeres chilenas no dicen nada mientras están pariendo por miedo que otras mujeres le han advertido. No digas nada porque si no, no te van a poner anestesia. Las extranjeras no saben eso. Las haitianas no lo saben, desconocen esa práctica de terror que hay para ir a parir. Entonces se mueven, cantan, porque es incluso evolutivamente es como debe ser, si es doloroso parir, pero inmediatamente son encasilladas y han sido diagnosticadas con cuadros psicóticos por oponerse a prácticas muy violentas, como por ejemplo hacerles un tacto sin su consentimiento, y han llamado a la dupla psicosocial para decir, esta haitiana está loca porque cómo no quiere que la atendamos. O sea, ahí hay cosas interesante respecto de cómo nuestros sesgos, nuestros juicios de valor impactan, transgreden los valores y los derechos de las personas de tener autonomía sobre sus cuerpos. En muchas comunidades, la crianza, la lactancia son cuestiones comunitarias versus en Chile, donde las mujeres mayoritariamente cargan solas con el peso de la maternidad. Eso, bueno, y seguir capacitándonos, ¿no? Que las universidades, todas sin excepción, incorporen en las mallas de las carreras de salud estrategias de salud intercultural. Eso por mi parte en honor al tiempo.
Muchas gracias, Yapsa, por tus comentarios y tus aportes. De hecho, están pidiendo acá tu contacto para poder mantener vínculo contigo. Muchas gracias a todos los expositores, comentaristas de hoy día. Muy interesante la temática abordada del día de hoy. Y con esto entonces damos por término a la tercera sesión de esta segunda escuela abierta de la Red Chisam. Les invitamos a participar el día de mañana. En el último día les enviaremos un correo con el link para que se puedan conectar. Inscríbanse también quienes estén interesados en la red para recibir información respecto del trabajo que sus miembros realizan. Y recuerden que el día de mañana entonces abordaremos salud en personas mayores en movilidad en Chile y la región con enfoque de inclusión y participación. Agradecemos entonces la participación de quienes hoy día expusieron y comentaron y por supuesto de quienes participaron con sus preguntas y comentarios en nuestro chat. Que tengan buena jornada. Chao, muchas gracias a todos y todas y todes. Muchas Adiós. gracias. Chao, chao.